Vamos a empezar con una visualización, sin filtros. Quédate con lo primero que venga a tu cabeza. Cierra los ojos. Piensa en las 3, 4 o 5 personas a las que más quieres. Ahora piensa en las personas con las que más te has convertido en monstruo, a las que peor has tratado, con las que te comportas con más agresividad. ¿Ya está? Abre los ojos. Estoy segura de que casi todos los que estamos aquí perdemos el control, sobre todo con las personas a las que más queremos. Aquellos que más te importan son también aquellos a los que peor tratas. Mi trabajo consiste en acompañar a madres, padres, educadores, abuelos, para que consigan armonía en sus entornos, para que la convivencia sea mucho más sencilla. Muchos de ellos me cuentan que con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, son personas pacientes, cariñosas, son encantadores y que en cuanto meten la llave en la cerradura de la puerta de su casa, se convierten en monstruos malhumorados. Entran con actitud de guerra, dispuestos a enfrentarse a cualquiera. ¿Por qué no has terminado los deberes? ¿Por qué no está la cena hecha? ¿Por qué tu habitación no está recogida? Pierden los papeles, gritan, tratan a los suyos como si fueran sus enemigos. Muchos de ellos me cuentan que se van a la cama compungidos, o llorando, o con una gran sensación de culpa, porque han tratado a su pareja, a sus hijos, a sus alumnos, de una manera que se contradice con sus valores, con la persona que ellos quieren ser, con el modo en el que les gustaría comunicarse. Y esto genera un doble dolor. El dolor que genera en ti, porque tratar mal a la otra persona a ti te hace daño, y el dolor que genera a la otra persona, porque a ella le estás haciendo daño. Nadie gana cuando nos comportamos con la persona que más nos importa de manera hostil. Por eso es tan importante que nos relacionemos desde el amor. Y es muy fácil hacerlo cuando las cosas van bien. A mí me gusta pensar que el amor es como un cielo que está ahí arriba, porque todos nosotros queremos a alguien. El amor está en ese cielo. Y luego están las microagresiones. Tú eres tonto, déjame en paz, eres una pesada, no hay quien te aguante. Miramos hacia el cielo, suspiramos. Y por supuesto luego están las agresiones más fuertes, más gordas. Y estas agresiones son como un tejadito, y cuando estoy debajo del tejado, el amor no llega, porque humillar, amenazar, atacar, agredir, son actitudes incompatibles con el amor. Por eso, para no generar ese doble dolor, es fundamental que nos relacionemos desde el amor. Y qué fácil es hacerlo en los momentos bonitos. Cuando tenemos un bebé en brazos y lo miramos embelesados, o cuando mi hermano y yo estamos de acuerdo en todo. Cuando mis alumnos han ganado un trofeo en el torneo, o cuando estamos en una fiesta y nos lo estamos pasando todos muy bien, cuando puedo cuidar a mi madre, que ya es anciana, ahí es muy fácil relacionarse desde el amor. Yo quiero que tú te relaciones desde el amor, también en los momentos más difíciles. Cuando tus alumnos no hacen lo que les estás pidiendo. Cuando tu hija no viene a comer, se lo has pedido 3 veces y lo que quieres es gritarla. Cuando tu pareja no ordena el lavavajillas como a ti te gustaría, se lo has pedido tantas veces y lo que quieres es enfadarte y piensas, pero ¿por qué estoy con esta persona tan inútil? Cuando tu madre critica de nuevo tu manera de criar y lo que quieres es decirle, vete de mi casa. O cuando tus alumnos no se organizan en una fila perfecta y lo que quieres es castigarles sin recreo. Ahí es donde necesitamos el amor. A mí me gusta hablar de amor viscoso, un amor espeso que se interpone, que interfiere, que está presente
siempre, pero sobre todo en los momentos más difíciles del día a día. Pero, ¿cómo se manifiesta este amor? Os voy a dar 3 ideas. ¿Hay más? Os voy a dar estas 3. La primera es a través de la escucha. Escuchar de verdad, queriendo comprender, es una manera de querer. Imagínate que tu pareja te dice: estoy harto de ir a casa de tus padres todos los fines de semana, es que no quiero ir más. Tú en ese momento tienes 2 caminos. Un camino que es el de la oposición, el del enfrentamiento. Eres un egoísta, solo piensas en ti, a mí sí que me toca estar todos los días con tus padres, te da igual cómo me sienta yo. Conflicto, enfrentamiento. Y tienes otro camino, que es el camino de la escucha. ¿Por qué es tan difícil para ti ir a casa de mis padres? ¿Qué podemos hacer para que sea más fácil? ¿Te puede ayudar de alguna manera? Y una vez que estás en este camino, en el camino de la escucha, podéis encontrar soluciones. ¿Y si vamos en fines de semana alternos, en lugar de ir todos los fines de semana? ¿Y si nos encontramos con ellos en un lugar neutro, ni en su casa ni en la nuestra, en otro sitio? ¿Y si cuando vayamos estemos menos rato, en lugar de pasar tantas horas? Hay un camino alternativo. La segunda herramienta que quiero darte es el juego. Imagínate que tus hijos te hablan de manera despótica, impertinente. De nuevo tienes 2 caminos. El camino del enfrentamiento. ¿Cómo se te ocurre hablarme así? Ahora mismo te vas a tu cuarto. Y tienes otro camino, que es el camino del juego. Te voy a proponer un juego, el juego de la voz bonita. Cuando mis hijos eran pequeños y alguno de ellos nos hablaba mal, nos poníamos a buscar algo. ¿Dónde está? Abríamos unos cajones, mirábamos en sus bolsillos, le levantábamos la camiseta, le hacíamos unas cosquillas. La tensión ya se estaba yendo. Me parece que te lo has dejado en el parque. Nuestros hijos ya nos miraban, pero ¿qué estás buscando? Estoy buscando tu voz bonita. ¿Dónde está? Que nos la hemos olvidado en algún sitio. En ese momento la tensión había desaparecido y el niño, la niña, era mucho más capaz de repetir lo que tenía que decir sin esa carga de agresividad. Hoy en día mi marido y yo seguimos usando la voz bonita y cuando uno de nosotros habla con un tono agresivo o cargadito de tensión, el otro le dice: ¿y todo esto me lo puedes decir con la voz bonita? Y ya cambiamos el chip. Y la tercera herramienta que te quiero dar tiene que ver con tus prioridades. Te animo a que cambies tus prioridades. Invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo en actividades que no nos unen, más bien nos alejan. Damos muchísima importancia a cosas que tal vez no sean tan importantes. Es necesario vivir en un entorno más o menos ordenado y es todavía más necesario pasar tiempo con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Lo que vas a recordar de tu vida no es lo ordenadísimo que estaba tu salón. Lo que vas a recordar son el tiempo que has pasado con la gente a la que más quieres, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Por eso yo te animo a que inviertas tiempo y energía en estar bien con las personas a las que más quieres. Imagina qué pasaría si en las situaciones más difíciles del día a día colocaras el amor viscoso, el amor que se nota, en el centro de tu relación. Pregúntate, ¿cómo puedo resolver este conflicto sin hacer daño a la otra persona? Siempre, siempre hay un camino. Si lo sigues, no vas a tratar a la otra persona como si fuera tu enemiga, como si fuera tu antagonista. Recordarás que es una persona que te importa mucho y resolverás el conflicto desde el respeto. Y además, haciéndolo, vas a reforzar vuestra relación. Imagina que nos tratáramos con respeto siempre. ¿No sería el mundo un lugar más habitable? ¿No serían las cosas más fáciles? ¿No sería más sencillo colaborar, llegar a acuerdos, encontrar soluciones? Ojo, esto no significa que el conflicto vaya a desaparecer.
Esto significa que en el momento del conflicto elijo resolverlo desde el respeto, buscando soluciones y reforzando la relación con la otra persona. Es complicado, ¿verdad? Es complicado porque en el momento de la crisis mi cerebro se estresa, cree que estoy en peligro, se siente atacado y entonces ataca. Y yo exploto, me convierto en monstruo, me convierto en ogro, soy un volcán, he perdido el control. A vosotros también os pasa, ¿verdad? Nos pasa a todos. Y aquí surge la incoherencia entre el amor que siento hacia la otra persona y mi dificultad para relacionarme desde ese amor y para comunicarme desde ese amor. Y todos nos sentimos mal, los demás no quieren colaborar con nosotros, es más difícil encontrar soluciones, hay dolor y nadie gana. Imagina cómo se resolverían esas situaciones si el amor viscoso, ese amor espeso que se nota, fuera tu guía en esos momentos. Vamos a pensar en una situación desagradable. Tus alumnos que no hacen lo que les estás pidiendo o tu pareja que no está de acuerdo contigo. En esos momentos mi cuerpo nota la ira. Tú conoces muy bien los síntomas. Un calorcito que te sube por el cuello, se te endurece la mirada, aprietas las mandíbulas, a lo mejor aprietas también los puños y tu cabeza se dispara. Este tío es tonto, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo es posible que me hable de esta manera? Cada vez te enciendes más. Te estás convirtiendo en ogro y actuamos como ogros. Atacamos, humillamos, amenazamos, despreciamos, infundimos miedo. Mis alumnos que no hacen lo que les estoy pidiendo en ese momento. Mi pareja que no está de acuerdo conmigo. Mi hija que no hace más que molestar a su hermano. Mi compañera de trabajo que no comparte mi visión. Mis hijos que no quieren apagar las pantallas. Todo esto son estímulos negativos que hacen que mi cerebro se estrese. Actúo con agresividad porque estoy en un momento de estrés. Y aquí vienen las buenas noticias. Entre estos estímulos negativos y tu respuesta existen unas milésimas de segundo. Estas milésimas de segundo te van a permitir convertirte en la persona que tú quieres ser. Una persona que actúa fortaleciendo y no debilitando, que actúa construyendo y no destruyendo. Adueñarte de estas milésimas de segundo te va a permitir elegir cómo actúas ante el estímulo negativo. Puedes actuar de acuerdo con tus valores y recuerda que tu principal valor en estas relaciones es el amor. Quiero muchísimo a mi hija, me dicen mis alumnos. ¿Por qué la ataco? ¿Por qué la trato como si fuera mi enemiga? Apropiarte de estas milésimas de segundo te va a permitir tratar a tu hija con el amor y el respeto con el que tú quieres tratarla. Y haciéndolo, vas a conseguir fortalecer vuestra relación. Cuando mi hija, una de mis hijas, yo tengo 3 hijos, tenía 6 años, estaba dibujando en el salón mientras los demás la estábamos esperando para comer. Y no venía. Primera llamada, ven a comer. Y no venía. Segunda llamada, ven a comer. Y la niña no venía. Tercera llamada, ven a comer. Y la niña no venía. En esos momentos empiezo a notar los síntomas de la ira, ya sabes, el calorcito, la mirada, la mandíbula, los puños. Y me estoy empezando a calentar. ¿Y qué hice en ese momento? Decidí no ser rehén de la ira. Decidí cómo actuar entre el estímulo, mi hija que no me hace caso, y mi respuesta, la llevo a rastras a la mesa o la castigo. Elegí cómo actuar. ¿Qué hice? Me acerqué donde ella estaba, miré su dibujo y le dije, me encanta verte disfrutar cuando dibujas. Es una suerte que seas tan creativa y tan trabajadora.
Tienes un don y te va a dar muchas satisfacciones a lo largo de la vida. Para nosotros es muy importante comer en familia. Me gustaría que vinieras a comer y cuando terminas tu dibujo. ¿Y qué hizo ella? Se levantó con una gran sonrisa y me acompañó a la mesa. Esa noche, en la camita, me dijo: mamá, me ha encantado cómo me has pedido hoy que fuera a comer. Colocar el amor viscoso en el centro de vuestra relación tiene grandes beneficios para todos. Lo primero, tú te vas a sentir mejor. Ese malestar, ese mal humor, esa sensación de culpa van a desaparecer. Segundo, la convivencia va a ser mucho más fluida, sin miedos, sin resistencias. Es mucho más sencillo encontrar soluciones y llegar a acuerdos. Y en el caso de los niños, te van a seguir con muchísima más facilidad. Tercero, vas a fortalecer el vínculo, vas a crear conexión, vais a ser equipo, aliados y no enemigos. ¿Quién quiere ser enemigo de las personas a las que más quiere? Cuarto, vas a querer más y vas a ser más querido. Quinto, vas a reforzar la autoestima del otro, algo muy importante desde la infancia. El amor viscoso es una gran manera para conseguirlo. Sexto, vas a inspirar confianza, vas a dar seguridad. Tratar al otro con un respeto profundo hace que se sienta muy seguro. Y he dejado para el final algo muy importante. Vas a disfrutar más de ti y de los tuyos. Y qué importante es que disfrutemos de las personas a las que más queremos. Voy a despedirme con un truco que espero que te sirva. En los momentos difíciles, en las crisis con una persona que te importa, acuérdate de estas milésimas de segundo y hazlas tuyas. Te animo a que te imagines un gran corazón entre esa persona y tú. Y recuerdes que esta persona no es tu enemiga, es alguien que te importa mucho y elige resolver el conflicto desde el amor. Todos vais a salir ganando. Muchas gracias.